Listo, bienvenidos mis queridos jóvenes y vamos a empezar con nuestra clase de hoy día. Entonces, nuestra clase del día de hoy empieza de la siguiente manera. Dice, a ver, permítame que me está fallando esto de aquí, me está estorbando. Entonces, vamos a quitarle esto. Uy, no sé qué pasó. Bueno, dice las estructuras y principios generales de la argumentación lógica aristotélica. Vamos a hablar sobre la destreza que nos dice analizar las estructuras y los principios generales de la argumentación, señor de la Torre, de la argumentación lógica aristotélica para cultivar un pensamiento coherente y riguroso. Entonces, vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Qué es el pensamiento lógico? Primerito vamos a saber qué es el pensamiento lógico. No sé qué me le pasa a esto. Déjeme un ratito, le arreglo esto que no sé qué es lo que le sucede y no puedo yo manipularle. No sé qué pasó, pero algo está pasando. Ya. Perfecto, vamos. ¿Qué es el pensamiento lógico? Primero vamos a conocer qué es el pensamiento lógico. Y vamos a empezar diciendo que el pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para entender todo aquello que se encuentra a nuestro alrededor y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos que yo puedo observar. Pero todo esto, lógicamente, yo lo voy a realizar a través del análisis, de la comparación entre los objetos, de la abstracción, como yo percibo, y de mi imaginación. Señor Tuapanta, su cámara, por favor. Listo, hasta ahí. Entonces estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar también diciendo, bueno, hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Dudas? Ejemplo, nosotros vemos aquí en nuestra imagen, en la partecita de acá abajo, donde dice pensamiento lógico, absurdos y parejas lógicas. Une los objetos que tengan relación. Ejemplo, si me estuviera aquí, en vez de un pie, una mano y al lado estuviera un guante, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, voy a decir que mano es igual a guante, que pie es igual a zapato, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser también pie igual a media, ¿no es cierto? Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Puedo avanzar? Perfecto. Entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo yo interpreto? No sé qué es lo que me pasa aquí, que esto no me está dando mucho problemita esto. Ahí sí, lo logré, ya, con paciencia todo se logra. A ver, entonces nosotros aquí ya, después de lo que yo le expliqué, entonces nosotros vamos a decir qué cosa. Que para el filósofo Aristóteles es uno de los grandes filósofos primeritos de Occidente, que además de que aborda distintos campos de la filosofía y de las ciencias, sentó las bases de la lógica, lo cual dice que tiene una influencia decisiva dentro de la historia de la civilización. Ojo con lo que le voy a decir en este momento. Escucharáme, por favor. Aristóteles teorizó la lógica formal. ¿Con qué objeto? Cuyo objeto consiste en el examen de las formas o estructuras que debe adoptar el razonamiento.
o la argumentación que puede considerarse como válida. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, ¿cómo interpretar la expresión? Hay personas que hablan mucho y dicen poco. Le explico. Varios estudios han demostrado a lo largo de los años el vínculo entre la personalidad y el lenguaje. Por ejemplo, una persona extrovertida y otra más sociable no hablan de la misma manera. Vamos. Aquí nos dice, ¿puedes brindar ejemplos? Vamos. Vamos a trabajar. Vamos por acá. Híjole, se me quedó. Vamos, que se me está quedando esto. No, seguimos con este problemita. Se me salta. Ya, perfecto. Bueno, le dejo esta pregunta. No se olvide de esta pregunta de aquí, que vamos a verla más adelante. A ver, vámonos acá. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo está estructurada cómo es la estructura y principios generales de la argumentación lógica, pero aristotélica, de la lógica aristotélica. Va a ir trabajando conmigo, va a ir trabajando conmigo. El mapa que se encuentra usted en este momento visualizando es el mapa que yo necesito que usted lo plasme de manera horizontal en su cuaderno. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Vamos a empezar. Entonces, primerito nosotros sabemos que Aristóteles es quien se encarga de hacer todo esto. Por eso dice la lógica aristotélica. Pero él se basa en 4 principios importantes. ¿Cuáles son estos 4 principios importantes? Son el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de razón suficiente y el principio de término excluido. Estos 4 principios son importantes y son de relevancia para la lógica aristotélica. Estos principios se podrán aplicar en cualquier ciencia. Vamos con el principio de identidad. Vamos, establece que todo objeto es idéntico a sí mismo. Estoy en esta parte de aquí. Establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se simboliza del siguiente modo. Ejemplo, y aquí nos coloco un ejemplo. A es igual a A. ¿Qué significa esto? Póngame atención en lo que le voy a decir en este momento. Esto significa que una cosa, por más cambios que tenga, o por más cambios que experimente, sigue siendo una cosa. Como nos dice aquí, una cosa, por más que se experimente, sigue siendo una cosa. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Me avisa, por favor, si puedo avanzar. Le escucho, por favor. Guaguas, hablen. Y vamos a decir para que me entienda. Por ejemplo, un principio de identidad. Ya hemos dicho aquí que todo objeto es idéntico a sí mismo. A es igual a A. Otro ejemplo. Nuestro reflejo cuando nos miramos en el espejo. Cuando yo digo el círculo es redondo. El triángulo tiene 3 lados. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dígame, por favor. Pero hablen, pues, huevitos, hablen. Necesito que hable, que me diga. No, profe. Listen, avance o listen, vuélvame a repetir, pero algo.
Ya, perfecto. Entonces, vamos. Entonces, otro principio importante para Aristóteles es el principio de no contradicción. ¿Y qué nos dice este principio de no contradicción? Póngame atención, por favor. Tomará en cuenta los ejemplos que le di, ¿no? Ya. Entonces, vamos, el principio de no contradicción. Este, en cambio, señala que es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Hasta ahí, ¿me entiende? Es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo o en el mismo sentido. Se simboliza del siguiente modo, o vamos a ver como ejemplo. Es posible que A sea B y no sea B. Es posible que A sea B y no sea B. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora le explico por qué. Es posible, verá, entenderáme bien. Es posible pensar que un objeto sea algo ahora y que después sea algo diferente, es decir, que luego sufra una transformación, pero no al mismo tiempo. Este principio indica que una cosa no son dos cosas a la vez. ¿Estamos claros? Le escucho. Le escucho. ¿Dudas? ¿Preguntas? Le escucho. ¿Preguntas? Verá, bueno, estamos claros entonces hasta ahí. Estamos claros entonces hasta ahí. Vamos. Seguimos entonces. Por ejemplo, cuando yo digo, aquí vamos a poner un ejemplo facilito, en el principio de no contradicción. La vida es larga y es corta. Te estoy viendo, pero no te veo. La amo y la odio al mismo tiempo. La lluvia me moja, pero no estoy mojado. ¿Por qué? Porque estoy escampando, pues, ¿no es cierto? Nunca digas nunca. Y nunca digas jamás. Compré la entrada y no compré la entrada. Hoy es lunes, escucharame, hoy es lunes y jueves. No es azul y rojo, es rojo y azul. Si vamos viendo, no puede ser jamás dos cosas, no pueden ser jamás una cosa, no puede ser dos cosas a la vez. Vamos, el principio del término excluido. Verá que usted me dice que estamos claros ahí. Vamos, el principio del término excluido, en cambio, se basa de la siguiente manera. Establece que todo tiene que ser o no ser. Estamos, este se simboliza de la siguiente manera. A es B o A no es B. Como cuando yo digo, o es blanco o es negro, pero no puede existir medias tintas. ¿Estamos? Ya. Si un objeto se caracteriza, vamos, esto significa que si un objeto se caracteriza por tener a un grupo, ya no puede tener otro. O si algo es verdadero, no puede ser falso. Y no cambiaría, y no habría o no cabe la tercera posibilidad. Hasta ahí. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Del tercero excluido. Muy bien, vamos, 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 vamos. Y vamos a ver ejemplos. Vamos, a ver. Escucharáme, por favor, pondráme atención. A ver, déjeme por aquí, me perdí. A ver, listo. Vamos, entonces avanzamos. Listo. El principio dice, el principio de la razón suficiente. Entonces, aquí nosotros en el principio de la razón suficiente vamos a ver algo diferente. Entonces, ay carambas, ¿qué pasa con esto que no me quiere funcionar? Vamos, 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 vamos. No sé qué es lo que pasa, que no me quiere funcionar, no me reconoce. Vamos, ayúdenme por favor. De lectura, señor Benalcázar, porque no puedo moverle de acá y no puedo avanzar. Filósofo alemán Gottfried Leibniz establece que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique, es decir, todo lo que existe es por alguna razón. Ya, exacto. A ver, entonces el principio de la razón suficiente, a diferencia, escúchame, a diferencia de los anteriores, este principio no fue planteado por Aristóteles. Este fue planteado por el filósofo Gottfried. Él señala pues que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Es decir, que lo que existe debe tener una razón. Nada puede existir sin causa o sin una razón determinante. Hasta ahí. ¿Estamos claros? ¿Avanzo? Sí. Perfecto. Vamos. Dígame si puedo retirar ya. ¿Puedo retirar de ahí? Sí, perfecto. Ya. Entonces, vamos avanzando. Entonces, dicho eso, vamos a encontrarnos que la lógica aristotélica en sí estudia la estructura del pensamiento, para lo cual se distinguen tres componentes muy importantes. ¿Cuáles son estos tres componentes muy importantes? Es la abstracción, el juicio y el raciocinio. Y vamos por aquí. Vamos con la abstracción. La abstracción es el nivel de los conceptos. Escucharáme bien. Abstracción, juicio y raciocinio. Dentro de la abstracción vamos a hablar de los conceptos. Es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o una función concreta de un objeto y pensar que es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. Aquí estamos hablando de los conceptos. La lógica aristotélica estudia la estructura del pensamiento. Ya le dije, basándose en niveles. El primer nivel es la abstracción, es decir, corresponde a los conceptos. Y los conceptos son las representaciones mentales de un objeto que constituyen una estructura lógica. Por ejemplo, escúchame, por ejemplo, son conceptos, expresiones tales como, casa, azul, 5, etcétera. Ya, esos son conceptos. Los conceptos poseen dos propiedades. Vamos a ver.
Vamos a ver, déjeme verle aquí, ¿qué está esto? Bueno, vamos a verle por acá. Entonces, no, me toca regresarme acá. Vamos, antes de llegar acá, antes de llegar acá, nosotros vamos a decir que la abstracción, ya vimos, la abstracción se refiere a los conceptos, es de los conceptos, ¿no es cierto? En esto, los conceptos poseen dos propiedades muy importantes. ¿Cuáles son estas dos propiedades muy importantes? La comprensión y la extensión. Comprensión, conjunto de características que le son aplicables. Y la extensión, el conjunto de todos los objetos que abarca el concepto. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí, perfecto. Entonces avanzamos. Vamos a ver, otro nivel era el juicio. El del juicio, ¿no es cierto? El del juicio intelectual. ¿Por medio de qué? Por medio de las proposiciones. Recuerde, ¿qué eran las proposiciones? Vamos, ¿qué eran las proposiciones? ¿Qué eran las proposiciones? Le escucho. ¿Qué eran las proposiciones? A ver, parece que nos hemos olvidado. Toda oración o enunciado que se le puede dar un valor, sea este verdadero o sea falso. Se puede poner un juicio de valor. Entonces, por medio de las proposiciones. Entonces, dicho esto, diremos que es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo. Por eso le digo, proposiciones. El juicio intelectual trabaja por medio de proposiciones. ¿Por qué? Porque son enunciados a los cuales yo puedo dar un verdadero o un falso, afirmar o negar algo, lo que me está diciendo aquí. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de una idea, pero que este a su vez se encuentra dotado de una unidad especial que se logra por medio de la cópula. Cópula, le he puesto aquí en esta partecita de aquí. Este término hace referencia a que une dos oraciones, dos sintagmas o dos proposiciones sintácticamente analogadas. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Dudas, preguntas, inquietudes que usted tenga, por favor, dígame. ¿No? Ya, ¿no? ¿Seguro? Perfecto. Verá, necesito que esto usted me haya comprendido totalmente, porque ya vamos a ver la lógica, pero en base a silogismos. Le he dado una breve introducción de lo que quiero que sepa. Entonces, ahora sí vamos al raciocinio. El raciocinio, en cambio, son el nivel de las conclusiones que yo voy a sacar. Por eso se dice los silogismos o las inferencias al argumento o la razón. Vamos por aquí. Vamos, déjeme ver. Vamos. A ver, vamos a omitir esta partecita del raciocinio porque le voy a dar en una clase exclusiva para el raciocinio. Entonces, vamos ahora sí con los conceptos, con lo que yo le dije al principio. Verá, ya le di una definición de lo que era la abstracción y de lo que era el juicio. Nos vamos a enfrascar en esas dos cosas. Dentro de la estructura y principios generales de la argumentación lógica, de la lógica aristotélica, decíamos que tenía 4 principios fundamentales. El de la identidad, el de la no contradicción, el principio del término excluido, el principio de la razón suficiente, ¿no es cierto? A partir de esto nace, ¿no es cierto?, también el nivel de abstracción, el nivel del juicio y el nivel del raciocinio. Entonces, vamos a enfrascarnos en este momento en el nivel de la abstracción de los conceptos.
Entonces, como yo le dije al principio, están compuestos los conceptos por dos elementos, la comprensión y la extensión. De lectura, señorita Jennifer Hinojosa. ¿Y si me puede repetir porque no la escuché, por favor? De lectura a lo que estamos proyectando. A ver. Asimismo, los conceptos están constituidos por dos elementos, comprensión. La comprensión de un concepto es el conjunto de las características representadas en él. Siga. Extensión. La extensión de un concepto es el conjunto de los elementos a los que se pueden aplicar las características recogidas en la comprensión. Y la última, la comprensión y la extensión están siempre en la proporción inversa a mayor comprensión, menor extensión y viceversa. Ya, listo. Para que me entienda de mejor manera. La comprensión, dice, está constituido por dos elementos, comprensión y extensión. Vamos a ver un ejemplo de comprensión. Por ejemplo, un cuadro es una figura geométrica formada por 4 lados. Cada lado mide 90 grados. Ese es un ejemplo de comprensión. Como yo observo, como yo comprendo que es, como después de haber visto todo, sé que es. Vamos. Ahora de extensión. Vamos a ver un ejemplo de extensión. Dice, verá lo que dice. La extensión de un concepto es el conjunto de los elementos a los que puede aplicar las características, dice, recogidas. Entonces, como por ejemplo, vamos a decir, déjeme pensarle. Por ejemplo, cuadrado, ya. Cuadrado puede decirse de cualquier objeto, mesa, pantalla, bolso, etcétera. Pero ¿por qué le diré cuadrado? Porque necesariamente va a cumplir con las características definidas en el concepto. ¿Sí? Porque yo ya tengo claro lo que es un cuadrado. Entonces veré cosas que sean un cuadrado, que tengan la forma de un cuadrado. ¿Estamos hasta ahí claros? Ya. Sí, puedo avanzar. Vamos. Ahora me acuerdo de la hora, por favor. Ya está a tiempo, profe. Ya. Bueno, nos quedamos ahí entonces. Nos quedamos aquí. Bueno, mis queridos jóvenes, por favor, nos quedamos hasta aquí. Dudas, preguntas, inquietudes que usted tenga, por favor, dígame. Dudas, inquietudes, ¿está clara la clase? ¿Dónde está el señor Burgos? Señor Coral, ¿estamos claros? Sí, profe. Perfecto. ¿Dónde está el señor Burgos? Se me perdió, Burgos. Aquí está el licenciado, sí, estuvo súper clara la clase. Sí, ¿entendible? ¿Entendieron? Sí, perfecto. Eso me alegra. Nos vemos, mis queridos jóvenes. Estudien mucho, descansen. Damos por terminada la clase del día de hoy.